Entonces yo necesito calcular la matriz D, ¿cierto? Bueno, y calculo la matriz de varianzas y covarianzas de la respuesta como esta cosa que está acá. Entonces ya miren que voy sacando resultados intermedios. Calculo mi respuesta, calculo mi matriz de varianzas y covarianzas. Este programa, como está planteado, es muy limitado a ciertos problemas. No se puede trabajar problemas generales. Por ejemplo, el Q de Joule no se puede calcular con esta función. Pero esta función es útil para muchos problemas sencillos que uno tiene con datos categóricos, como vamos a estar viendo aquí. Imprimimos cosas, ¿cierto? Si calculamos el modelo lineal, hacemos ciertas operaciones. Y aquí vámonos con un ejemplo de salubridad para ver cómo funciona esa función, cómo opera. Entonces, esta tabla, que ya la hemos visto en algún lado, nos da información sobre el nacimiento de más de 20 semanas, ¿cierto? Recuerde que antes de 20 semanas, un nacimiento es un aborto. Entonces, esto fue sacado del Anuario Estadístico de Antioquia del año 94. Tenemos las regiones del departamento de Antioquia, Valle de Aburrá, Bajo Cauca, hasta Urabá. Entonces, en el Valle de Aburrá tuvimos nacimientos de más de 20 semanas de niños de menos de 5 libras y de niños de más de 5 libras, ¿cierto? Un bebé con muy bajo peso y un bebé con pesos normales o altos. De esos bebés que nacieron con menos de 5 libras, en el Valle de Aburrá 6.388 nacieron vivos y 555 nacieron muertos. Y los de más de 5 libras, 55.000, casi 56.000 nacieron vivos y 255 nacieron muertos. Entonces es como obvio aquí esta tabla que la probabilidad de nacer muerto cuando el bebé tiene de menos de 5 libras es mucho mayor que nacer muerto cuando tienen más de 5 libras, ¿cierto? Hay preguntas, por ejemplo, ¿será que esas probabilidades se mantienen por región? ¿O esas probabilidades cambian eh, de región en región? Entonces miren que aquí estamos en un problema de regresión, ¿cierto? Es igual, hay algunas preguntas de las muchas que se pueden hacer. Es la diferencia de las probabilidades de nacer vivo con más de 2.500 gramos y menos de 2.500 gramos, igual entre las distintas o diferente entre las distintas zonas del departamento. O sea, la diferencia de nacer vivo con más de 5 libras y con menos de 5 libras. O sea, la diferencia. Pi1 menos Pi2, ¿cierto? Nacer vivo con más de 5 libras menos la probabilidad de nacer vivo con menos de 5 libras, igual en todas las regiones del departamento. Y hay muchas preguntas que usted le puede hacer aquí y las puede resolver vía GSK. Entonces, miren lo simple que es. Metemos los datos, ¿cierto? Convertimos en matriz y ya utilizamos esa función GSK que tenemos acá. Entonces lo que queremos ver, ¿cierto? Es si las diferencias entre las probabilidades de nacer vivo con más de 5 libras y con menos de 5 libras es igual, o sea, Pi1 menos Pi2 en el valle de Aburrá será igual a Urabá. Entonces, la respuesta, mire que se va a definir
para cada estrato va a ser la F, va a ser probabilidad de nacer vivo más de 5 libras menos la probabilidad de nacer vivo menos de 5 libras. Entonces, mire que este vectorcito, si se lo aplicamos a una región, entonces él coge la primera columna, la resta de la tercera columna, ¿cierto? De esa probabilidad, asumiendo que el esquema de muestreo aquí sea multinomial. Entonces cada línea de esta vamos a asumir que es un esquema de muestreo multinomial. Entonces tenemos estrato 1. Entonces para cada estrato recuerde que la función, como lo estamos diseñando, nos va a entregar las frecuencias del estrato, las probabilidades estimadas de cada estrato. O sea, cada estrato el 88% de los partos son de niños de más de 5, en el Valle de Aburrá, son de niños de más de 5 libras que nacen vivos. La siguiente es de menos de 5 libras que nacen vivos, o sea, el 10% de los niños en el Valle de Aburrá nacen con menos de 5 libras y nacen vivos. El 0.8% de los niños nacen con menos de 5 libras y nacen muertos. Y el 0.4% de los niños nacen vivos con más de 5 libras. Nacen muertos, perdón, con menos con más de 5 libras. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas del estrato 1, que es Valle de Aburrá. El siguiente estrato, entonces vamos bien, ¿cierto? Entonces, lo que queremos hacer es el cálculo de esta probabilidad menos esta probabilidad. O sea, la respuesta en la que estamos interesados es esta probabilidad de nacer vivo con más de 5 libras menos la probabilidad de nacer vivo con menos de 5 libras. Queremos ver si esa diferencia es constante en todos los estratos, en todas las regiones de Antioquia. Entonces para cada región tenemos exactamente la misma información. Entonces en los descriptivos yo no entrego, yo a mi jefe jamás le entrego un resultado de estos como está. Yo voy sacando pedazos y los voy acomodando en un documento en que se vean decentemente y que tengan una estructura un poquito distinta, ¿cierto? Yo no necesariamente entrego matrices de varianzas y covarianzas porque eso lo que hace es volver el documento más pesado, o si usted las quiere entregar, las puede entregar en un apéndice, ¿cierto? En lugar de entregarlas directamente en los resultados para analizar. Aquí tenemos ya los 9 estratos. Mire que para cada estrato sale la misma información. Ahora, yo tendría que modificar este programa y yo tuviera, por ejemplo, 1000 estratos. Si yo tengo 1000 estratos, esto sería inmanejable, entonces sería de pronto mejor modificar el programa para no presentar esa información así. Y aquí tengo el F estimado. Entonces el F estimado, ¿qué es? Este punto 78 es la diferencia que hay de la probabilidad de nacer vivo con más de 5 libras y la probabilidad de nacer vivo con menos de 5 libras. ¿Cuál sería la diferencia ideal? Entre más bajita es como mejor, ¿cierto? No. Pues que las probabilidades sean parecidas. O sea, que un neonato de menos de 5 libras tenga la misma probabilidad de nacer vivo que uno de más de 5 libras. Nos daría casi cero, ¿cierto? Pero eso no es así, porque 5 libras tienen menos probabilidad de nacer vivo.
Entonces, en regiones donde yo tengo este número tan grandote es porque realmente la probabilidad de nacer vivo de menos de 5 libras es muy bajita comparada con la otra. Entonces hay un desequilibrio grande. Puede ser que no haya suficiente capacidad instalada para atender mamás o que a las mamás no les hagan esos seguimientos o que las mamás de pronto no se estén alimentando bien o que aquí en la base de datos no lo informan por ningún lado, o sea, en el anuario estadístico no aparece los embarazos múltiples, ¿cierto? Los embarazos múltiples llevan a niños con muy bajo peso. Entonces, cuando una mamá, por ejemplo, tiene trillizos, cuatrillizos o cosas de esas, hay una probabilidad relativamente alta de que alguno de los bebés muera. Y ahí no dicen, no dan información sobre eso. Entonces, la prueba estadística que saca el programa por defecto es la igualdad una prueba de hipótesis sobre la igualdad de estas diferencias de probabilidades. Me saca la matriz de varianza y covarianza de esa F y la prueba de igualdad de la F. Entonces me da 246 el chi cuadrado y el valor P me da 7.94 por 10 a la menos 49. O sea, tengo 48 ceros antes del 7. ¿Eso qué me está diciendo? Que yo rechazo H0, ¿cierto? Que yo rechazo H0. Hay al menos una región cuya diferencia en esas probabilidades es significativamente diferente al resto, al resto. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que hay alguna diferencia. Entonces ya viene un problema de separación de medias, un problema de separación, que se llama en diseño experimental. ¿Cuál de todas estas es estadísticamente diferente? ¿Cuáles de estos resultados de estas Fs son estadísticamente diferentes? Entonces aquí viene, por ejemplo, usted puede utilizar Tukey o puede utilizar Chefe o puede utilizar cualquier otro procedimiento para separación de medias o puede utilizar FDR, etcétera, etcétera. Entonces ya aquí viene un trabajo de análisis de separación. Entonces, el análisis de separación nos lo hace esta función que está planteada ahí. Entonces mire que aún el programa entregando mucho resultado no entrega todos los resultados que uno necesita. Es como si usted corre SAS. Si usted corre SAS, el ProReg no le entrega los resultados que usted de pronto esté necesitando. Por eso, de separación de medias le toca utilizar otro PROC. O en R, por ejemplo, si usted corre la función LM, él entrega muchos resultados, pero no le entrega de pronto los resultados que usted requiere. Entonces ahí es donde a usted le toca hacer un procesamiento posterior o hacer análisis posteriores, coger parte de estos resultados, manipularlos para hacer las cosas que usted requiera. Mire la fácil. La segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿es la probabilidad de nacer con menos de 5 libras y vivo igual para cada zona del departamento? Entonces miren que la segunda pregunta, miren la línea en el programa lo que es. Y ahí estamos, vamos a responder la segunda pregunta. Entonces aquí vamos a comparar la probabilidad de nacer vivo con menos de 5 libras. Ojo que esta pregunta aquí está planteada con ese esquema multinomial que se está considerando. Aquí hay un problema técnico grave, a ver si son capaces de apreciarlo.
Uno puede haber definido, ojo, aquí voy a devolverme un poquito a los datos. Uno puede haber definido para cada zona del departamento dos estratos para cada zona. Entonces, por ejemplo, dividir el Valle de Aburrá en dos estratos. Niños de menos de 2.500 gramos y niños de más de 2.500 gramos. Y entonces, ya el esquema de muestreo sería un producto binomial. Entonces, yo puedo comparar la probabilidad de vivo de menos de 2.500 gramos de una manera más directa. Aquí estoy siendo afectado por las probabilidades de nacer vivos de más de 2.500 gramos en el cálculo de la probabilidad de nacer vivo de menos de 2.500 gramos. Entonces ahí tengo un problema que también lo puedo resolver vía un condicionamiento, pero aquí el programa no lo hace. Entonces vamos a la segunda pregunta, como la responderíamos si ese fuera el esquema de muestreo verdadero. ¿Qué es? Pues lamentablemente es. Entonces vamos a ver si las probabilidades se pueden asumir iguales. Entonces este es el vector de respuesta, esta es la probabilidad de que un nacimiento corresponda a un niño de menos de 5 libras y que nazca vivo. O sea, el 10% nacen con menos de 5 libras y nacen vivos, menos, aquí en esta es el 10%, ¿sí? Aquí es el 5%, el 5, el 8, Bueno, entonces no presentamos todo lo que está aquí antes, sino que presentamos lo de interés para nosotros, la prueba de igualdad de las Fs. Y miren que el valor P es prácticamente cero, ¿cierto? Entonces otra vez rechazamos H0 y decimos que estas probabilidades son distintas entre las distintas regiones del departamento, que es una cosa que nosotros intuíamos, ¿sí? O sea, estadísticamente damos respuesta o confirmamos lo que nosotros intuíamos. ¿Por qué? Porque en las distintas regiones del departamento las condiciones de salubridad son distintas. Las mujeres tienen controles prenatales muy distintos cuando viven, por ejemplo, en zonas como Urabá o el Bajo Cauca, a cuando viven en el Valle de Aburrá. O sea, el Valle de Aburrá se puede considerar una zona urbana casi completamente, la zona rural es relativamente poca, mientras que en la zona de Urabá, la zona rural es dominante. Entonces muchas mujeres tienen sus embarazos en condiciones muy limitadas en el sentido de que ellas tienen que trabajar para, pues, para conseguir la comida. Mm, ellas no tienen controles prenatales, ellas se alimentan mal. O sea, digamos, si ustedes conocen la zona de Urabá, yo viví en Urabá un tiempo, en una finca. Eh, la alimentación, por ejemplo, hay una población en Urabá que dicen los chilapos. Los chilapos son personas de origen costeño, ¿cierto? Que van a trabajar a Urabá o que son nacidos allá, pero no son indígenas y no son del interior. O sea, la gente del interior, que se autodenominan blancos, es una cosa muy irónica. Los que van de Medellín a Urabá o iban en la década de los 70 y 80 les decían que eran blancos y los que iban de la costa les decían chilapos, que son cosas muy discriminativas y muy típicas de los paisas. Y los indígenas pues están en sus resguardos. Entonces, los trabajadores en las fincas, muchos trabajadores en las fincas eran chilapos. Eh, estos chilapos vivían en condiciones de pobreza muy extrema. Entonces, por ejemplo, un chilapo vive en una choza
y él sale temprano a trabajar, digamos 6 de la mañana, y lleva su moga. La moga es la comida, entonces lo que lleva de comida, el fiambre, es un poquito de arroz, un pedazo de queso y a veces lleva un pedazo de plátano y un totumo, una botellita hecha con totumo, con donde lleva agua cruda. Él trabaja todo el día por hasta las 2 3 de la tarde y con eso él se sostiene, o sea, él come en el día eso. Y por la tarde vuelve y come exactamente lo mismo. De vez en cuando comen proteína, ¿cierto? La proteína a veces es de muy mala calidad, mm, a veces comen mico o comen eh, gurre o comen animales así, roedores grandes, entonces es proteína de muy mala calidad, entonces son personas que tienen altos grados de anemia, personas con enfermedades tropicales y no son tratadas. Entonces, por ejemplo, una mujer que esté en esas condiciones y que en embarazo, pues es probable que tenga dificultades en, en sus partos, con mayor probabilidad que una mujer de Medellín que aún siendo pobre tiene acceso, digamos, a un sistema de salud muy bueno. Entonces, por ejemplo, Urabá es una zona endémica de malaria. Entonces, uno, por ejemplo, en la finca, cuando está uno allá, veía cuando la gente la sacaban en hamacas, en un palo, cuelgan una hamaca y sacan al enfermo. Hay que caminar con él 4 o 5 horas cargado para llevarlo a una parte donde pueda coger un chivero, un carro que mueve gente. Y entonces, en esas condiciones, hay gente que tiene una salud muy pobre, ¿cierto? Entonces, eso se ve, digamos, en las probabilidades de que los niños nazcan muertos, cosas de esas. Bueno, entonces lo confirmamos aquí y aquí entonces entramos en el mismo problema que les había comentado la vez pasada, el problema de separación de medias. Okay. Y aquí el problema es determinar cuáles de estas probabilidades son estadísticamente diferentes. ¿Sí? Y la tercera pregunta, ¿es la probabilidad de nacer con menos de 2.500 gramos igual para cada zona? Ah, no es la misma pregunta que acabo de hacer. Es la misma, espera un momento, lo que está, pues, aquí tengo la misma pregunta. Vamos a ver el programa para tratar de elaborar la pregunta que acabamos de hacer. Esta es la primera, la segunda pregunta y esta es la tercera pregunta. ¿Qué estamos preguntando aquí? A ver si alguien es capaz de ver la pregunta sin ver la pregunta porque la pregunta ya está como la pantalla. Profe, sería de pronto como la probabilidad de, de que un recién nacido tenga menos de 5 gramos y nacer, 5 libras. eh, 5 libras. sí, 5 libras, perdón, y nacer muerto. No, no, aquí es la probabilidad de nacer con menos de 5 libras. Mire que se considera vivo, muerto, ¿cierto? Entonces esta es la suma de estas dos probabilidades, es la probabilidad de nacer con menos de 5 libras en cada región. Sí, sí se ve. Entonces se suma la probabilidad de nacer vivo eh, con menos de 5 libras más la probabilidad de nacer muerto con menos de 5 libras. Entonces esta es la suma de estas dos me da la probabilidad de nacer con menos de 5 libras en una región. Entonces aquí el F estimado sería el 10% de los niños en el Valle de Aburrá nacen con menos, o casi el 11%, con menos de 5 libras. En esta región, que es el oriente, nace el 12%.
en esta región el 5% nacen con menos de 5 libras, hasta la última región, ¿cierto? Entonces, miren que vuelvo a hacer la prueba de igualdad de estas probabilidades, proporciones, y me da un valor P prácticamente de 0. Entonces yo rechazo la igualdad, la proporción de niños que nacen con menos de 5 libras. Y aquí tendríamos que preguntarle a un médico porque en la mayoría de las regiones, ¿cierto? Esa proporción es menor que en regiones relativamente sanas como el Valle de Aburrá, ¿cierto? Porque digamos en esta región, porque esta región tiene el 6%. Entonces las explicaciones pudieran ser es que los niños de menos de 5 libras no llegan siquiera a las 20 semanas, entonces se convierten en abortos o cosas de entre las mujeres, o tienen niños muy sanos o tienen abortos relativamente rápidos. Entonces no tiene información sobre abortos aquí en esta base de datos, entonces toca a uno empezar a especular o preguntarle a médicos, que realmente sería la forma correcta de responder preguntas sobre esto, y a médicos epidemiólogos que trabajen en este tema. No todos los epidemiólogos trabajan todos los temas de salud pública, ¿cierto? Sino que a médicos epidemiólogos que trabajen, digamos, un médico epidemiólogo obstetra, pudiera darnos más o menos algún tipo de respuesta a esta situación que estamos viendo aquí. Entonces miren cómo uno con un programita relativamente simple puede responder preguntas que son muy complejas cuando las hace uno y uno no tiene el programa. Dice que ahora diablos, ¿cómo yo resuelvo estas preguntas? Entonces simplemente vía mínimos cuadrados, con esta metodología pues GSK, nosotros somos capaces de responder preguntas a muchos niveles de complejidad. Ahora ya depende de la habilidad del investigador ir acomodando esas poblaciones multinomiales a lo que realmente necesito y que uno sí esté respondiendo la pregunta que, que es más o menos en forma correcta. Entonces aquí nosotros hemos visto a grosso modo parte de la potencia del método. Ya cuando estemos en regresión logística y en regresión logística multinomial, podemos tener modelos muy concretos a situaciones que son muy generales, pero que son muy utilizados. Aquí simplemente estamos nosotros mismos construyendo las preguntas que pueden no ser adecuadas y las estamos dando respuesta con esta base de datos que de pronto tampoco sea la más correcta, pero bueno, es lo que nosotros hacemos. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Entonces ya tienen el parcial para que ustedes empiecen a trabajar en eso. Recuerden que es una especie de ensayo, ¿cierto? Un ensayo con análisis. Cada uno va mostrando su trabajo y al final yo voy a colocar todos los exámenes en un mismo paquete para que cada uno tenga la posibilidad de compararse con los demás compañeros. O sea, no son trabajos ocultos a los que yo les voy a poner una nota y voy a decirle a usted sacó 4 y usted sacó 5 y que la persona quede con la sensación, pues yo hice mucho y porque esta persona me sacó 5 y yo saqué 4 apenas. Muchas veces uno no alcanza a ver cómo una persona respondió un examen y esa persona con más nota que uno dice, pero ¿cómo habrá respondido eso? Y a veces pasa cuando ustedes presentan exámenes que responden casi lo mismo y el profe le pone más o menos a uno de los exámenes y uno queda como con un cierto nivel de insatisfacción. Entonces aquí la idea es que ustedes también ayuden en el proceso de calificación. Entonces al final ustedes van a rankear todos los trabajos de uno, siendo uno el mejor, hasta el último que presenten, siendo el último, perdón, que quede rankeado, que es el más malo, ¿cierto? Y ustedes también se rankean, ustedes dicen, mi trabajo es el 10º, o mi trabajo es el 15º. Y
yo les voy a presentar la forma como yo voy a evaluar las formas de ustedes rankear. De rankear los trabajos de uno hasta de uno siendo el mejor hasta el más malito. Y usted no puede tener un ranqueo muy diferente al que yo tengo. Entonces ahí hay un colchón, digamos, usted a un trabajo lo ranqueó de número 10 y yo lo ranqueé de número 8, pues estamos más o menos cerca en el ranqueo. Pero si digamos a usted un trabajo le puso el número 1, digo, este trabajo es el mejor. Y yo ranqueé ese trabajo como el número 20, entonces hay una diferencia grande. Entonces ahí miraríamos cuál es el ranqueo de los demás compañeros de ese trabajo para calibrar su ranqueo. Entonces, de acuerdo a la forma como usted ranquee, también se va a hacer parte de la evaluación. O sea, la manera es buscar que sea justo, no porque es que este es amigo mío, entonces lo voy a poner como el mejor trabajo. Entonces voy a tratar de que el ranqueo sea lo más objetivo posible en la evaluación. Bueno, jóvenes, listo, muchas gracias. Sí, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Sí, digan, Mateo, digan. Profe, esa Sí. rutina que usted tiene en R sirve para luego hacer las comparaciones individuales, porque cuando usted, por ejemplo, ingresa esa matriz A, ¿cierto? Como una especie de vector para hacer luego como el producto Kronecker, ¿cierto? Sí, claro. No, no, Eh, sí, digan. sí, de pronto esa rutina se podría utilizar para hacer esas comparaciones Claro, individuales o le tocaría a uno que construir esa matriz A y poner el 1 donde corresponde y el -1 donde corresponde. no, a uno le toca en la programación hacerla, ¿cierto? Con el producto crónica, si F tiene K componentes, entonces yo construyo una matriz que tenga el número de columnas adecuado para que me haga el contraste, ¿cierto? Y lo que sí tengo que tener en cuenta es la forma como voy a manejar el tamaño de cada prueba. Como aquí ya es un problema de lo que se conoce como pruebas simultáneas, entonces yo tengo que ver cómo voy a dividir el alfa, si lo divido por el número de pruebas o le hago alguna otra corrección distinta, entonces ya usted define, pero eso lo pueden dentro del programa, eso no tiene ningún problema. Ah, listo, profe, gracias. Ah, bueno, pues. ¿Qué condición debe tener? Debe tener que los tamaños muestrales sean lo suficientemente grandes en cada estrato y que cada celdita tenga observaciones suficientes. Esa es una condición. Y además que las muestras son independientes entre estratos. Son las condiciones básicas para usar esta metodología. Profe, debería de pronto como aprovechar y preguntarle también esa segunda, sí, la segunda pregunta donde se comparan esas probabilidades de recién nacidos con menos de 5 libras que nacieron vivos, ¿cierto? Comparar Sí. esas probabilidades. Como uno asume de antemano el modelo multinomial, ¿cierto? El esquema de muestreo multinomial. No, Ahí, uno no lo asume, uno supone que el diseño fue hecho así. ajá, listo. Sí. Eh, pero entonces ahí no sé si de pronto sea equivalente a lo que usted decía, que había un problema técnico con esa segunda pregunta, y es el hecho de que al considerar ese modelo multinomial, ¿cierto? Que es como la generalización del modelo binomial, ¿cierto? Sí. Pero acá se estaría considerando solamente una categoría de la tabla. Eh, entonces no se tendría como una referencia con otra categoría. Aquí, no, digamos la mejor solución sería reconvertir la tabla original en un esquema producto binomial, Sí, donde una variable fija
sería pesa más de 5 libras o pesa menos de 5 libras. Y ya ahí sí construir la matriz A escogiendo las probabilidades de nacer vivo con menos de 5 libras. Entonces ya en lugar de tener 9 estratos, tendría uno 18 estratos. Ah, listo, profe, gracias. Sí, bueno, pues. Bueno, ya voy a colgar. Feliz día, feliz fin de semana. Hasta luego.